luz. Yo también cuando estaba en las sombras, a la luz me llevó mi Jesús, su inmenso amor. Yo cierto estoy, jamás huí. Durante estos minutos, La Luz del Mundo Hoy, el programa cristiano de referencia. Llegando, les agradecemos por su participación. Verdaderamente el tema de esta noche es un tema muy interesante, ¿qué es la oración? ¿Cómo podemos orar? Y para eso también me gustaría hacerle una pregunta a Pablo Durán. Pablo Durán, el beneficio de esta oración. Ya vimos ahorita hace un rato Bani Vázquez, antes de salir al corte, pues nos hablaba de esa forma que Cristo enseña y que nos da la oportunidad a todo ser humano de poder en nuestra oración mencionar o hablar a nuestro Dios como Padre. Esa oración modelo que nos da esa bendición por parte de Cristo, de que aquel pueblo de Israel, aquellos que habían creído, pues que modificaran de una forma su oración, que ya no la hicieran como la hacían antes, sino que ya una forma diferente, con más poder, con más autoridad, pues fue la oración de Cristo. Pero ¿qué beneficios nos trae esa oración, Pablo Durán? Bueno, como lo mencionamos en el verso anterior, dice, todo lo que pides creyendo, como lo reafirmó Bani, creyendo. Creer se convierte en una sola palabra, o en dos palabras, tener fe. Porque si oro sin tener fe, esa oración no es eficaz. Si tengo fe, es obvio que estoy creyendo, y lo que yo pida, recibiré. Aquí hago hincapié en que la oración principalmente debe beneficiar al alma, antes de beneficiar nuestra carne. Porque hemos sabido universalmente que eso viene posteriormente, porque Dios lo agrega, el beneficio material. Es obvio que este cuerpo en el cual yo vivo me traslada a mi trabajo, se cansa, es el que le da de comer a mis hijos, es el que le da de comer a mi familia, es el que me tiene aquí. Lo tengo que consentir de algún modo para que yo le pueda servir a Dios. Y es santo mi cuerpo. Pero cuando yo me pongo primeramente a analizar cuál es mi mayor necesidad, es obvio que mi mayor necesidad no es material. Mi mayor necesidad es estar en plena comunión con Dios. Y esa era siempre la procuración y la mayor de las prioridades de Jesucristo. Que estuviésemos bien. Por ejemplo, dice, yo quiero que donde yo esté, ellos también estén. Bueno, ese es el objetivo. Ir en pos de esa promesa, ir en pos de esa meta y alcanzarla. Esa es la meta. Eso es lo que tenemos como punto en nuestra vida. No otra cosa. No tener en consideración que ya no me peleo con mi esposa, que se acabaron los pleitos, que tuve una tienda que estaba quebrando, que ya se multiplicaban mis problemas, no había paz, y ahora ya tengo 3 camionetas, porque compré una reliquia, porque compré una cosa, y le pedí mucho a Dios, y tengo una casa muy grande, y mis hijos están abundantemente en opulencia. No es ese el objetivo. No era eso lo que nos anunció Cristo. Incluso lo dice cuando le dice a sus discípulos, me quieren seguir, les hacía una advertencia. Las zorras tienen sus cuevas y las aves sus nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y tenía la opción de tenerlo todo el Señor Jesucristo. Sin embargo, muestra desdén por esas cosas materiales para inclinarse en su amor bendito por nuestra alma. ¿Por qué nosotros no hemos de hacer eso? Mira, me hiciste la pregunta de que ¿en qué nos beneficia? Nos beneficia en todo. ¿Pero qué es lo primero? Lo primero es nuestra vida eternal, nuestra vida celestial. Cuando Jesús ora en Getsemaní, como lo podemos encontrar en el libro de Lucas, capítulo 22, verso 39, igualmente lo podemos encontrar en Mateo 26, 36 y en Marcos 14, 32, simplemente como referencia para que tengamos mayor sustento bíblico. Y saliendo se fue como solía, fíjate bien, y saliendo se fue como solía, o sea, en silencio, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron.
Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. No dijo, tienen hambre, pídanle a Dios y no. Orad que no entréis en tentación. Fíjate qué importancia le daba el maestro a la tentación, que no cayésemos en esa subyugación del enemigo. Y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, no sé, 50, 30 metros, no sé. Y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Si quieres, pasa de mí esta copa. Y luego reconoce, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. ¿Por qué? Por la fe de Jesucristo. Sin pedir nada a cambio, sin orar, pidiendo algo para él. Moisés nunca tuvo Cristo algún interés personal en sí mismo. Y estando en agonía, el verso 43, perdón, el 44, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Fíjate la efervescencia de Jesucristo al orar. Fíjate el fervor, la devoción, la concentración que tenía cuando oraba. No era una letanía, no era una repetición, no era una oración que por sus méritos, de sus llagas, nada de eso. No, estaba orando intensamente, estaba en una comunión con Dios completa. Vuelvo a mencionar, qué regocijo es desahogarse, Moisés, en la oración. Es muy lindo eso, es precioso hablar con Dios. Es lo más maravilloso que puede existir. A veces no se pueden contener las lágrimas y no son necesarias. Dios conoce los corazones, todos, absolutamente todos. Y el verso 45 dice, cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Quiere decir que Jesucristo no era un hombre desconsiderado, por supuesto que no. Oye, pues es hora de dormir, maestro. Bien le pudieron decir. No, es que había, como lo refirió alguien en el tiempo antiguo, para todo el tiempo. Tiempo para llorar, tiempo para reír. Jesucristo consideraba que ese tiempo era tiempo de oración. Que ese momento que fuera en madrugada, no importa. Dios no se duerme, Dios no tiene sueño, Dios no tiene cansancio, Dios no tiene necesidad. Él está para suplir nuestra necesidad. ¿Y cómo? No por acto de magia. Dice un dicho muy común, dice que el que no habla a Dios no lo oye, y es muy cierto. No digamos que ignora las cosas, no digamos que no las sabe, pero sí, si yo muestro mi necesidad, si yo le pido a Dios y voy a creer con fe, por medio de esa fe voy a recibir, sea lo que sea, pida lo que pida, siempre y cuando esté consciente de lo que estoy pidiendo, siempre y cuando el beneficio, Moisés, que mencionaste, sea en verdad visto por Dios y no por mí. Excelente, Pablo, verdaderamente nos hace meditar en la forma de que verdaderamente es necesario la oración. Bani Vázquez, el beneficio de esta oración, el beneficio de yo pedirle a Dios en oración, pero si yo quiero obtener este beneficio, ahora ¿cómo lo hago? Porque el mismo Señor Jesucristo en su palabra decía el Señor, cuando oras y no recibes, es porque pides mal, no sabes orar. Entonces, yo quiero el beneficio, yo quiero tener la comunión con Dios, yo quiero que Dios me escuche, que Dios sepa mi necesidad. Yo voy a platicar con Dios, pero ahora, ¿cómo lo hago, Bani Vázquez? La oración debe de ser con mucha humillación delante de nuestro Dios. Primeramente, reconociéndonos delante de Él que no somos dignos de estar ante su presencia y realmente ser sinceros delante de nuestro Dios, aunque Él ya sabe y conoce nuestra necesidad y Él es el único que conoce nuestro corazón. Pero para que mi oración sea escuchada delante de Dios o sea recibida por Dios, necesito yo primeramente reflexionar y que haya en mí un reconocimiento delante de Dios, porque dice que al corazón contrito y humillado Dios no va a despreciar. Pero por eso ponía el Señor Jesucristo una parábola de aquellos dos hombres que uno oraban delante de Dios
y uno de ellos no alzaba sus ojos, inclinada su cabeza, le decía a Dios: Señor, no soy digno, séme propicio a mí, yo pecador. Y el otro dice que pues con esa soberbia, con esa altanería, oraba y le decía: yo, Señor, yo soy un hombre bueno, yo diezmo, yo ofrendo, no soy como este. Entonces el Señor Jesucristo dice: ¿cuál de los dos fue escuchado? Y ya el Señor Jesucristo le dice: aquel que se humilló, porque el que se humilla delante de Dios, ese va a ser escuchado por nuestro Padre. Entonces dices: ¿qué debo de hacer yo para que la oración Dios la reciba, sea escuchada? Primeramente debo de reconocerme delante de Dios, hacerla con mucha humildad delante de nuestro Dios, para que se cumpla aquella palabra que al corazón contrito y humillado Dios no va a despreciar. El otro punto muy importante es que lo mencionábamos hace un momento, Moisés, es orar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque es un mandamiento puesto por Dios para la iglesia del Señor, que todo lo que pidamos lo debemos de hacer en el nombre del Señor Jesucristo, para que Dios conteste a esa oración. No dice en el nombre de Jehová, no, dice en el nombre del Señor Jesucristo, y eso lo podemos ver, vuelvo a repetir el texto en el libro de Juan 14:13, que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Y si nosotros pedimos con un corazón contrito y en el nombre del Señor Jesucristo, Dios va a escuchar nuestra oración y va a contestar a nuestra necesidad, dependiendo la necesidad que traigamos delante de nuestro Dios. Pero sí es importante que nosotros reconozcamos que únicamente en el nombre de Jesucristo Dios nos puede escuchar y nos puede beneficiar. Decimos en una de nuestras alabanzas que entonamos aquí en la iglesia: oh dulce oración, por ti voy con el alto Dios. Por ti tengo la bendición de ser llamado hijo de Dios. Y es una hermosa alabanza que beneficios hermosos. Por ti he tenido beneficios. Claro, porque cuando se hace con el corazón, Dios contesta. Y cuando se hace como está establecido, Dios responde. Dios escucha, pero decía una ocasión el apóstol de Jesucristo: Dios escucha, el detalle es que te conteste. Hay que preocuparnos para que Dios nos conteste. Entonces, hay ejemplos. Si lo hacemos conforme a lo que Dios estableció en su iglesia, pues vamos a tener muchos beneficios de parte de nuestro Dios. Así es, pues el tema de esta noche es la oración y los requisitos para poder y tener una oración. La oración es una plática espiritual con nuestro Dios en el nombre de Jesucristo, pero para lograr esta oración perfecta, bueno, aquí nuestros expertos bíblicos están diciendo de qué manera lo vamos a hacer. Y de esto enseguida Pablo Durán nos va a decir los requisitos para esta oración. 3770-2014, 3770-2025, dos líneas telefónicas a su disposición, y también le invitamos a que participe con nosotros en los diferentes chats que están ya listos para los mensajes que ya están llegando y están siendo recibidos. En un momento más también se dará lectura. Estamos en su programa de radio La Luz del Mundo Hoy. Grato es contar la historia del celestial
contar la historia. Estoy de su amor. Grato es contar la historia, que grata siempre es. Y es más al repetirla, preciosa cada vez. La historia que yo canto, oíd con atención, pues es mensaje santo de eterna salvación. Grato es contar la historia, de todas la mejor, que cuanto más se escuche, se oirá con más amor. Y cuando allá en la gloria entone mi cantar, será la misma historia que tanto supe. Durante estos minutos, La Luz del Mundo Hoy, el programa cristiano de referencia. Poli ahí en Zapopan, que siempre nos han recibido de una manera muy fraternal. Dios les pague y Dios les bendiga a todos ellos que nos están sintonizando en esta noche. También tenemos saludos para Verónica López, que nos está sintonizando, Jacqueline Flores, allá en Lourdes Centro en El Salvador. Un saludo fraternal para toda la iglesia y a todos los que nos están escuchando en este programa de radio desde Puebla, de parte de Airam González. Dios le pague. Para Saraí Reyes Quintanilla, que nos está sintonizando. Un saludo muy especial para Marcela Juárez, que es visita y es oyente de la palabra de Dios, y hace un comentario: quiero saber más acerca de la palabra de Dios.
Felicidades por estarnos escuchando y claro que sí, con la ayuda de Dios le invitamos a que nos siga acompañando. Para Blanca Marisol Mejía, allá en Atlanta, Estados Unidos. Para María Salazar. Para Miriam Ramos, que nos escucha aquí en hermosa provincia. Para Consuelo Álvarez, que manda saludar a todos en cabina. Para Pedro Juárez. Para Uciel, Josefina, Ruth, Belén, César, Julio y José Luis, que nos están sintonizando hoy. Valeria Chamorro, allí en Costa Rica. Y Ana Castañeda, que también nos está sintonizando sin duda. Claro que sí, ahí están los saludos. Permítame también hacerles una publicación que el día de mañana aquí en hermosa provincia del Templo Sede Internacional a las 7 de la mañana se va a hacer una presentación apostólica. Están invitados a todos nuestros radioescuchas y de igual manera la invitación es para la Iglesia de la Luz del Mundo, que mañana estemos a temprana hora porque habrá una transmisión en directo desde Talca de Chile, una presentación apostólica. Pablo Durán, adelante con el tema. Claro que sí, y no sin antes agradecerle los saludos que nos envía nuestro amable auditorio. Y por supuesto no nos olvidamos de ellos, al hermano Andrés García Arteaga de Jutepec, Morelos, a su familia, en especial a la hermana Ernestina, a Geu, a todos sus hijos. Bueno, estamos muy contentos, muy complacidos de que estén nosotros, de que ustedes nos estén, bueno, siguiendo, por supuesto, en este, bueno, es algo muy precioso y para mí me deleito estar escuchando a los hermanos. Bueno, es grato para nosotros contar con la presencia como Andrés García, también de Elisa Cardenal de Costa Rica, así también como del señor Pedro Galván, un amigo personal, así como también Raúl Villanueva, que esta noche nos escuchan aquí en Guadalajara, en la Colonia Centro, y también al hermano Juan García, también de la misma Colonia Centro. Bueno, les agradecemos su presencia y por supuesto a Alma Pérez de Galeana, Morelos, al igualmente que a Judith Mares de Jersey City en Nueva York. Saludos para todos ustedes. También mi amigo Daniel Pozos del Distrito Federal y de Chuymologua de Veracruz. Saludos para todos ustedes y a Gaby Jaro, que está cerca de Atlanta, no me acuerdo en qué lugar preciso, pero es en la Unión Americana. Dios los bendiga a todos ustedes. Continuamos con el tema, Moisés, en referencia a aquellos requisitos, a aquellas cosas que se ocupa. No que ocupe Dios, sino que ocupe el ser humano. Porque pues obviamente Dios nunca va a ocupar de nuestra, vamos a decir, solicitud o presencia o lo que sea en nuestro servicio. No, el necesitado es ese ser humano, es el cristiano, es el hijo de Dios, es el que pide, es el que no tiene. Pero obviamente para eso tenemos la herramienta más poderosa que existe para salir de cualquier meollo, de cualquier hoyanco, que es la oración, el bálsamo que refresca al ser. Es algo tan poderoso, Moisés, la oración, que a veces no sale la palabra de nuestra boca. Dios la conoce, y si la conoce, bueno, está dispuesto a escucharnos, a darnos esa respuesta al instante, porque así contesta Dios. Mira, volviendo al libro de Mateo, cuando Jesús pone la oración, refiere de esa forma en el versículo 5 del libro de Mateo 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas. No lo está diciendo Pablo Durán, ni Moisés, ni nadie. No seas como los hipócritas. O sea, ya lo veía Jesús. Porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. ¿Para qué? Para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. La recompensa Dios la sabe. Pero no es necesario decir, a ver, ¿qué clase de recompensa tiene el hipócrita? No. Es necesario que yo no sea hipócrita, que yo no ore como el hipócrita. Es lo que me está aconsejando Jesucristo. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Algo interesante el verso 7, y ya lo había dicho Vani, pero lo volvemos a repetir. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Es lo que estamos comentando ahorita. Antes que yo le diga, Él sabe mi menester, mi petición, mi necesidad. ¿Cuál es eso tan imperioso que hay en mí? Vosotros pues oráis así, y enseguida dice la oración. Pero quiero dar más textos. Hablando del libro de Hechos, capítulo 9, versículo 40, dice: entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. ¿Quién era Pedro? Pedro era un apóstol. Y si un apóstol, un hombre de tal jerarquía, se humillaba ante Dios, ¿por qué no lo ha de ser yo? ¿Acaso Pedro es menor que yo? ¿Acaso Pedro está por debajo de mí? No, por supuesto que no. También lo hacen por ejemplo. También lo hacen por
por mostrarnos cuál es la verdadera voluntad de Dios. Hablando de hincarnos, hablando de esa palabra de hincarnos y de ponernos de rodillas, sabemos que eso le compete solamente a Dios y nada más a Dios. El mismo apóstol Pedro, a un hombre, era Cornelio, ¿verdad? Le dice, levántate. O sea, es decir, Pedro no admitía que nadie se le hincara, porque Pedro sabía que esa humildad solamente se mostraba ante Dios. Y Pedro no mostró ninguna disposición para ser adorado. Por lo tanto, no puede uno hincarse ante un hombre, llámese como se llame. No puede ser. Eso solamente le compete a Dios. Por último, doy un verso que a mí siempre me ha gustado. Una parábola del fariseo y el publicano. La encontramos en Lucas 18, versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Puesto en pie. O sea que él prácticamente no dobló rodilla. ¿No? Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. En vez de darle gracias, Moisés debería haberse avergonzado. Porque en realidad no era como ninguno. O sea, no estaba diciendo mentira, estaba diciendo la verdad. No era como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, dice, ni aun como este publicano, despreciando. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Con esto comprendemos, Moisés, que más que una letanía, es más bien una sinceridad la que pide Dios. Más que un misterio, más que una cadenita, un collarcito, no necesario. No ocupamos ninguna herramienta más que el corazón dispuesto, como lo dijo el rey David, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Fanny Vázquez, adelante. Sí, también hay una cita bíblica que habla, Pablo mencionó al apóstol Pedro en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 36, habla también del ejemplo que deja el apóstol Pablo. Cuando él se despidió de la iglesia, dice que en la playa él dobló sus rodillas y todos los que estaban con él y oraron a Dios. Es un ejemplo bíblico que estamos viendo acerca de la adoración o de la oración, más que nada, que debe de ser de rodillas, porque ellos como apóstoles, como discípulos de Jesucristo, siguieron el mismo ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que aún el mismo Hijo de Dios, siendo el Hijo de Dios, se postraba delante de su Padre. Cuando iba y oraba, y dice que su rostro puesto en tierra, él platicaba con su Padre. Aún el mismo Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, se humilló delante de Dios, y esa enseñanza la dejó a sus apóstoles, en la cual los apóstoles también pusieron por obra esa misma enseñanza, como en este tiempo actual. Los apóstoles de este tiempo del siglo XXI que Dios ha levantado en esos tiempos nos han dejado ese ejemplo, como el apóstol Nazón Joaquín nos ha enseñado cómo se debe de adorar a nuestro Dios puesto de rodillas. Pero también hay algo muy importante, Moisés, las mujeres. Ya hablamos que debe de ser de rodillas, ya hablamos con textos bíblicos que debe de ser en el nombre de Jesucristo, que la oración debe de ser con fe y con mucha humildad delante de Dios. Pero también hay un requisito exclusivo para las mujeres. Lo menciona en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 11, versículo 5, que dice que toda mujer que